Está bien. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 12, y hemos estado hablando acerca de los dones del Espíritu. ¿Cuántos estuvieron aquí la última vez? Espero que hayan agarrado un poquito del entendimiento de cuán importante es esto en lo que estamos y cuánto necesitamos pedirle a Dios estos dones. Fuimos por muchas escrituras y el Señor nos dijo que deseáramos, que anheláramos los dones. No es algo que sea para andar mostrando o algo que sea para evitar y poner de lado. Aunque mucha gente suele tener esa idea, que los dones no son algo que yo necesite porque soy muy maduro espiritualmente, pero si tienes esa actitud, entonces no eres muy maduro. La verdadera madurez dice: yo quiero todo lo que Dios tenga para mí, no importa cuán grande o pequeño sea. Y y empujamos estas cosas por un lado, y lo sé porque he hablado con multitud de pastores y este ha sido parte de nuestro trabajo. Estos 27 años es trabajar con pastores y líderes de iglesias. Una de las cosas que ellos dicen o me han dicho a través de todos estos años es que estos dones no son tan importantes porque solo son dones. Pero lo que parece que no entendemos es que mi salvación solamente es un don. La sangre de Jesús solo es un don. Y si quieres poner todos los dones en un solo paquete, vamos a tener que evitar la sangre y el Espíritu Santo y todo lo que envuelve al Espíritu Santo. Tenemos el nombre en el agua. Bueno, pues dámonos de eso y tirémoslos porque son dones. Nuestra jornada empezó con un don y el proceso es continuar recibiendo esos dones. No me importa cuán maduros seamos. No me importa cuán lejos creas que has llegado, tú todavía necesitas los dones de Dios. Porque los dones son dados por causa de que tú y yo no somos capaces de generar lo que estos dones producen. No podemos generar, gloria al Señor, lo que estos dones producen por nosotros mismos. Necesitamos estas cosas, necesitamos las ruedas en el carro para que el carro se mueva, necesitamos la gasolina en el tanque para que el carro avance, necesitamos todo. Puedes tener toda la forma ahí, puedes tener ahí un hermoso Cadillac rojo, porque es el más bonito que vi ahora que llegamos. Vamos a decir un Jaguar o lo que sea. Un día Dios me va a dar un Jaguar, van a ver. No me hables. No quiero oír eso, no estoy listo todavía. Pero puedes tener un hermoso Jaguar negro hermoso, o son muy bonitos por dentro, lo que sea, pero puedes tener la llave en la mano, pero si no tienes llantas y gasolina, si no tienes el tanque lleno, ¿para qué te sirve ese Cadillac? Así que tenemos toda esta madurez y crecimiento y hemos llegado a este lugar grandioso que pensamos que hemos llegado y a una dimensión en la que creemos que estamos. Y dices, yo ya no necesito eso. Claro que sí. Son todavía las cosas que le dan gasolina a nuestro progreso y a nuestra jornada y hacen combustión en nuestra vida espiritual. Y soy bastante inútil sin dones. El simple hecho de que yo esté parado aquí y les enseñe la palabra de Dios es por causa de un don. Dios dio un don relacionado con este llamado. Él me dio dones con mi llamado. Y es lo mismo con todos nosotros. Todos nos es donado, por así decirlo, en diferentes formas y medidas. Pero entonces estamos mirando específicamente, leamos aquí en 1 Corintios 12:1, hablamos de esto la semana pasada y vamos a continuar. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis, y esto es poderoso, hermanos, no quiero que sean ignorantes de los dones que después menciona en este capítulo, que son partes de la palabra de Dios. Así que no vamos a dejar esto de lado, no vamos a argumentar con estas cosas, no vamos a decir no los necesito, porque si dices eso y así te sientes, entonces vas a quedarte atorado en algún momento en tu jornada espiritual. Necesitamos los dones.
necesitamos cada uno de los dones. Somos llamados a anhelar, desear, anhelar los dones de Dios. Así que con eso en mente, y eso fue la lección de la semana pasada, procedamos y bajemos aquí al verso 8, 7 y 8. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Hablamos de eso la semana pasada, de que Dios da estos dones del Espíritu para manifestar su presencia. Hablamos de desear la presencia. Queremos la presencia de Dios en nuestras iglesias, queremos la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Y esto es uno de los caminos en los que Dios se manifiesta con su presencia a través de los dones del Espíritu. Yo puedo darles multitud de ejemplos de servir al Señor en diferentes partes del mundo en donde los dones fueron operados para una noche en particular o temporada. He pasado inclusive por temporadas donde los dones son empujados al frente y luego hay temporadas en donde son llevados para atrás, por así decirlo, y la palabra es la que se pone enfrente. Tienes que permitir que Dios sea el gobernador y el que guíe lo que tú eres y lo que tú haces y cuál es tu servicio para Él. Y puedo darles muchos ejemplos. Déjeme solo darle un ejemplo. Yo estaba en Nueva Zelanda y fui a este pueblo, un pueblo en donde mi hermana y yo crecimos, en donde nuestra mamá murió. Vivíamos ahí cuando nuestra mamá murió. Y muchos años después, que ya era un hombre adulto, regresé a ese pueblo a ministrar y estaba caminando por la calle principal y el Espíritu del Señor me habló a través de esta palabra de conocimiento que vamos a hablar después. En cuanto a una escalera que estaba detrás de mí, que yo no había visto, y que subiera por esa escalera y se vas a encontrar un pastor ahí sentado en un escritorio, necesitas hablarle. Y yo miré atrás de mí y dije, debo estar loco, no voy a hacer eso. Estaba en jeans, con una playera y no me veía muy ministerial. Dije, no voy a entrar a la oficina de un pastor y presentarme como un ministro, así que seguí caminando. Y llegué a un crucero y entonces vi esta escena enfrente de mí. Iba a pisar en el crucero para cruzar el camino y sentí una mano enfrente de mi pecho y me echó para atrás. Literalmente la sentí. Es la segunda vez en mi vida que he experimentado a mi ángel físicamente. Me empujó para atrás y no podía avanzar y no podía ver ninguna mano, pero sentí esta mano en mi pecho. Y esta voz otra vez regresa, sube las escaleras y yo dije, hombre, esto es loco. Sentí escalofríos y fue salvaje eso. Así que me di la vuelta y caminé un poco, no era muy lejos, y entonces vi este lugar que había visto. Y cuando miro, hay una señal ahí, las oficinas de las asambleas de Dios. Y dije, oh, esto es interesante, así que ya muy seguro vi la escalera. Entonces subí y entré ahí y había una secretaria ahí. Me dijo, ¿le puedo ayudar? Le dije, estoy aquí para ver al pastor. Me dijo, ¿tiene una cita? Yo quería decir que sí, porque Dios hizo una, pero le dije, no tengo una cita. Me dijo, bueno, espérame un poquito. Así que entra a su oficina, sale y dice, lo va a recibir. Así que entré a la oficina y extendí mi mano y me iba a presentar y me dijo, yo ya sé quién es usted. Y me quedé ahí atolondrado y me empezaron a recorrer escalofríos. Y le dije, ¿usted sabe quién soy? Dijo, sí, el Señor me dijo esta mañana que usted iba a venir. Yo le dije, ¿por qué? Y él dijo, necesitamos un avivamiento y Dios te ha elegido a ti para traernos un avivamiento. Yo le dije, bueno, ¿cuándo está planificado esto?
Yo solo visitando. Yo estaba visitando a mi familia en ese momento. Y me dijo, ¿podemos empezar en 2 semanas? Viernes, sábado y domingo. Yo le dije, seguro, voy a regresar. Así que hablamos, nos conocimos. Bueno, en 2 semanas viajé a ese pueblo. Estaba en otra ciudad. Viajé ahí y está este gran anuncio con brillante evangelista joven, ahí con luces brillantes y mi nombre ahí. Dije, oh, esto me da mucha pena, porque estoy pensando, ¿qué es lo que tengo que dar aquí? Así que empezamos el avivamiento. Tuvimos viernes, sábado y domingo. Dios se movió de tal manera que nos quedamos hasta el siguiente domingo. Pero estoy diciendo todo esto para decir cuán poderosos pueden ser estos dones. En uno de estos servicios se me acercó una mujer que solía estar en la iglesia de mi papá cuando éramos niños. Vino y me dio un abrazo y me dijo, es bueno verte otra vez. Yo era muy pequeño la última vez que me vio. Y dijo, esta joven aquí conmigo está poseída por 7 diablos. Yo quisiera que los eche fuera esta noche. Así que yo le dije, bueno. Y entonces me da una lista. Me dijo, aquí están los nombres de los 7 demonios que yo he podido discernir que están obrando en ella. Y yo le dije, bueno, cuando Dios se mueva, vamos a ocuparnos de eso. Y Dios no se movió. Y cuando se terminó el servicio, le pregunté a ella y a la joven y al pastor y a los ancianos que se acercaran. Y la mujer se sentó en una silla y hablamos con ella por un momento y le dije, bueno, vamos a orar por usted ahora. Y vamos a pedirle a Dios que te libere. Así que empezamos a orar. Y mientras orábamos, ella empezó a moverse así, a torcer sus manos. Pero esta palabra de conocimiento cayó en mi cabeza y me dijo, está fingiendo, no es real. Ella lo que quiere es atención. Oh, hombre. Fui, me senté, me salí del grupo, me senté y ellos continuaron orando y la hermana decía, sí, este es el espíritu de mentira. Y así empezó a reaccionar, así que empezaron a reprender y que salga de ella, lo que sea. Y entonces se dieron cuenta que ya no estaba en el círculo y se detuvieron y miraron y el pastor dijo, ¿está todo bien? Y yo le dije, no. Y la mujer se enderezó y de repente ya estaba como si nada, como si todo estuviera bien. Y volteé y le dije, jovencita, cuando tenías 11 años, te caíste de un árbol y te rompiste el brazo. Y tu madre no te atendió. De hecho, caminaste con ese brazo roto por semanas y desde entonces has hecho todo lo posible en cualquier ambiente en el que estés para tener la atención, obtener la atención. Y empezó a llorar. Yo no tenía idea de su vida. Estos son los dones. No es porque yo sea muy poderoso. Estos son los dones de moverse y operar y manifestar la presencia de Dios, porque Dios quería tocar a esa niña. Así que lloró y le dije, hay un pequeño cuarto ahí en ese lugar, quiero que entres ahí y quiero que te arrepientas. Esto es lo que Dios quiere que hagas, porque el arrepentimiento te va a dar libertad. Vamos a estar aquí y si te toma toda la noche, aquí estaremos. Y entró ahí, estuvo llorando y arrepintiéndose y salió de ese cuarto 35 minutos después, brillando, totalmente libre. Miren cuán poderoso es cuando Dios te elige para usar los dones del Espíritu a través de tu vida, en tu vida y a través de tu vida para ministrar las vidas de otros. Trae gloria y honra al nombre del Señor. Es probablemente que nada más por ella haya ido ahí. Dice, bueno, puede decir, pero no creo porque hubo muchos milagros y fue una semana inolvidable. Fue asombroso. Pero Dios estuvo en todo eso. Solo dije eso para decirles cómo Dios usa por temporadas con diferentes cosas en tu vida. Y hay tiempos y periodos en que estas cosas tú las vas a sentir operando
siendo empujadas fuera de ti para tocar las vidas de otros. Y hay otras veces en donde va a haber inactividad y no tengan miedo. Algunas veces es tiempo de sentarse y callarse. A veces simplemente necesitamos aprender. A veces hay que regresar a los principios. A veces tomamos los dones del Espíritu y los hacemos algo que no son en nuestras vidas. Y echamos a perder las cosas. Y Dios dice, bueno, necesito terminar un momento aquí, regresarte en el cuadro 1 y enseñarte otra vez todo. Porque esto no eres tú, soy yo. Siempre es Él el que obra. Así que vamos a pasar por estos 18 dones del Espíritu en los próximos meses, Dios mediante, porque son poderosos. Y ustedes van a ver, espero, todos aquí van a ver, y los que están escuchando estas lecciones van a ver que en algún momento del camino ustedes tuvieron uno o dos o tres de estos dones y los tomaron y el Señor les dijo, esto es lo que necesitas hacer. Necesitas pedir estos dones. Necesitas discernimiento, palabra de sabiduría, sanidad, lo que sea que Él mande. Todas estas cosas nos son dadas para aprovechar y tomar beneficio de ellas. Como leímos ahí en el 7, pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. Hay un provecho, hay un beneficio para todos los que nos rodean para que se beneficien de esto. Y después empieza en el verso 8 diciendo, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es el don número 1. ¿No es asombroso que la sabiduría es lo primero que Dios ponga en la lista? Porque sin sabiduría podemos echar a perder la operación de los otros dones. La sabiduría es una herramienta poderosa y creo que tal vez después de esta noche podrán entender que la sabiduría no es lo que ustedes creían que es. Y ciertamente no es obtenida de la manera en que uno pensaría que debe obtenerse. Así que vamos primero a 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2. En primer lugar, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es conocer la cosa correcta para decir, la cosa correcta para hacer, es saber la manera correcta de actuar y de reaccionar en cualquier situación dada. Esto es la sabiduría. Conocer la cosa correcta para decir en el momento. La cosa correcta para hacer en el momento. Saber cómo actuar y reaccionar en el momento. Verán, mucha gente cree que son sabios, pero en el espíritu del momento, sin pensar, se vuelven tontos porque no tienen esta palabra de sabiduría que responde y reacciona en las situaciones de cada día en nuestras vidas, las que pasamos cada día. Venimos a la iglesia y necesitas un poco de sabiduría cuando caminas entre la gente, porque nuestro propio mundo, nuestras propias reacciones, nuestras propias oraciones en un momento dado pueden matar a alguien. Pero la palabra de sabiduría, la sabiduría de Dios, siempre va a traer vida. Y lo vamos a ver en un momento. El don de la palabra de sabiduría siempre va a promover la unidad, siempre va a promover la unidad, va a promover la vida. Da vida nunca es usado para destruir, matar o cortar. No es el propósito de la sabiduría y de la palabra de sabiduría. Gracias, Señor. Bueno, estaba leyendo algunos artículos sobre la sabiduría y encontré uno por alguien llamado Kirkpatrick, lo puse ahí en sus notas,
Y saqué una afirmación que hace, donde dice, la palabra de sabiduría es una palabra de elección con un anuncio supernatural. Eso me brincó en la palabra. La palabra de sabiduría es una palabra elegida, es la palabra correcta, la forma correcta de decir en el momento correcto, con un anuncio o aviso supernatural. En otras palabras, es inspirado por Dios. Igual que la palabra de profecía es inspirada por Dios, también lo es la palabra de sabiduría. Es inspirada, es divina, es un aviso divino. Ahora, hay 4 tipos de sabiduría. Hay 4 clases de sabiduría. Este ya no pinta, ya se rompió. Aquí está la sabiduría piadosa, la sabiduría que tiene que ver con Dios, la sabiduría mundana, está la sabiduría carnal. Hola. Y está la sabiduría demoníaca. Esas son las 4 clases de sabiduría que encuentras en la palabra de Dios. Y lo desafortunado es que mucha de la gente de Dios piensa que ha encontrado la sabiduría porque trabajan con sabiduría mundana. Bueno, me estoy adelantando. Empecemos con la sabiduría piadosa. Bueno, vamos a 1 Corintios 2, versos 6 y 7. Dice, empero, hablamos sabiduría entre perfectos. Bueno, no les dé miedo esa palabra. Si no soy perfecto, no voy a tener sabiduría. Esta palabra, perfecto, significa en camino a la madurez, significa ser crecido. Dios llama perfectos a los que son maduros. Ese niño es perfecto, pero está creciendo. Y es perfecto porque está creciendo, está cambiando. Así es con todos nosotros. Esto es la perfección. Crecimiento, avanzar. Significa ser completo, crecido y maduro en la mente. Significa llegar a la madurez. Pero hablamos sabiduría entre perfectos o maduros y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio o en una revelación divina. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vamos a dejar eso por un momento y vayamos a la sabiduría mundana y ahorita regresamos. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3, versos 19 y 20. Porque la sabiduría de este mundo, estamos hablando de la sabiduría mundana, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos, o en sus propios trucos, en sus propios actos y hechos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos o vacíos, no tienen sustancia. La sabiduría mundana es totalmente contraria a la sabiduría divina. Se propone defender el mundo. El propósito es alejar a la gente de todo lo que sea de Dios y que sea piadoso. La sabiduría mundana, si tú vas a una universidad, puedes leer lecturas de sabios con sabiduría mundana y permanecer como un tonto. De hecho, algunos de los cerebros académicos más grandes que han nacido en nuestro tiempo han sido tontos. ¿Por qué? Porque estaban faltos o vacíos de Dios, de sabiduría de Dios, vacíos de la presencia de Dios, vacíos de la palabra de Dios. Todo esto acerca de Darwin, por ejemplo. Darwin es un buen ejemplo. Él dijo que veníamos de los monos. Es un tonto.
sabiduría mundana. Pero, sin embargo, esa sabiduría mundana es enseñada en los libros de texto, en escuelas y universidades, y tiene toda una doctrina académica acerca de la evolución. Esto es la sabiduría mundana. Ustedes pueden ir hoy a escuelas médicas y no hay nada malo en ello. Necesitamos medicina. Pero pueden ir a esas escuelas y pueden aprender a hacer cualquier cosa y obtener grados en ello. Pero hay muy pocas personas que salen al final del otro lado con ninguna fe en Dios para nada. Muy pocos. Porque la sabiduría mundana te va a alejar de lo que sea de Dios y que sea piadoso. Y porque la tienen ellos, entonces es vacía. Porque están alejados del propósito mismo por el cual existimos. Así que si la sabiduría mundana estuviera llena del conocimiento de Dios en el centro, entonces sería poderosa. Y yo creo que la palabra de Dios soporta toda la ciencia. La palabra de Dios va a explicar cosas que ni siquiera hemos visto y armar las piezas. Pero si quitamos a Dios, porque en sus mentes no hay tal cosa, hay espacio y vacío y lo que sea. Todo empezó con el Big Bang. Y no saben de dónde viene el Bang. Tal vez empezó con un Big Bang cuando Dios dijo, sea la luz. Tal vez eso fue un Big Bang que nació de sí mismo. Y ahí vino toda esta vida. Pero ¿quién ordenó el Bang? Entonces, por eso dice que la sabiduría del mundo es necedad para con Dios. No es el tipo de sabiduría que yo estoy buscando. Así que puedes estar ahí con tus grados y tu excelente aprendizaje. No es que haya malo con eso, pero eso no es lo que te hace sabio a los ojos de Dios. Vamos a ver qué sí lo es en un momento. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Alabado sea el Señor. Y en el verso 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo, o nuestro comportamiento, nuestra obra en la vida, hemos conversado en el mundo y muy más con vosotros. Sabiduría carnal, obra trayendo la atracción hacia sí mismo. La sabiduría carnal sale del ego, trabaja para promover la carne y las obras de la carne. La sabiduría carnal es eso, carnal de naturaleza humana, significa ser no generada y temporal, o aquello que es del tiempo, pertenece al tiempo. La sabiduría carnal es temporal. Me muevo rápido porque no estoy avanzando mucho. Vamos a Santiago. Quiero llegar a un punto aquí. Santiago capítulo 3. Verso 15 dice, 13, 14 y 15. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. ¿Están leyendo conmigo? ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal,
o sensual, carnal, y diabólica o demoníaca. Esa palabra diabólica significa como de demonio. ¿Se imaginan que ande gente caminando hoy con sabiduría del demonio, diabólica? Sabiduría que obra para traer dificultad o aferrarse a un territorio o reclamar su posición o no me gustas porque tienes que ver con lo que yo quiero hacer o estar luchando en la casa de Dios. Esto es sabiduría demoníaca. Y la gente puede pensar que son muy sabios y que están coronados con esta gran sabiduría para maniobrar el la sabiduría de testimonio. Es como una serpiente que se cuela y se mueve alrededor de la iglesia o en una familia o para agarrarse de algo que Dios nunca les dio o queriendo ser algo que nunca han sido llamados a hacer. Y las palabras que usan con sabiduría demoníaca son tan astutas. Oh, es horrible. Y va a aguijonear y te va a morder y va a traer muerte. Pero la persona que la habla piensan que son muy sabios. Oh, yo di mi palabra. Todo lo que has hecho es crear pleitos y mayor desunión. Voy a leer esto otra vez porque es muy poderoso. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga, recuerden que le está hablando al pueblo de Dios. Este libro no está escrito para los paganos, está escrito para el pueblo de Dios. Si tienen envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis. No anuncien eso, ni se aparen en eso, ni seáis mentirosos contra la verdad. Digan, no, estoy bien, no lo tengo, no necesito cambiar, no necesito arrepentirme, no necesito ver. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, aquí, del mundo, sensual o carnal y diabólica. Sabiduría demoníaca. El diablo me hizo hacerlo. No fui yo, el diablo me hizo. Él no quiere que escriba bien su nombre. ¿Estoy siendo claro? Esta sabiduría demoníaca es inspirada por el diablo, es inspirada por espíritus. Y hay ciertamente un lugar en donde van a ver esto, porque está en la iglesia, está dentro de la iglesia. Todas estas obran en la iglesia. La sabiduría mundial, donde la gente cree que tienen un conocimiento mayor que el tuyo y traen sus textos o lo que sea. No estoy en contra de la sabiduría mundana, sino que no tiene a Dios como centro. Si no está Dios, entonces se convierte en eso, en mundana. Y tienen la sabiduría carnal que maniobra y trata de promover al yo. Oh, fui tan listo y me salí con lo mío y me proyecté a mí mismo o lo que sea. Y después tenemos la sabiduría demoníaca, la cual está llena de pleitos y envidias y enojo y amargura, y va a obrar para agarrarse a algo que no es tuyo. Bueno, ¿tiene sentido eso? Ok, vayamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Todos conocen ese capítulo que habla de Lucifer, ¿verdad? Esta sabiduría demoníaca es sabiduría
que ha sido corrompida. Es sabiduría que ha sido volteada. Fue dada como una sabiduría correcta, pero ha sido torcida. Y leemos aquí en Ezequiel 28, versos 11 y 12. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Estamos aquí hablando de Lucifer. Y dile: así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dios le dio a Lucifer sabiduría y lo vistió con hermosura. Estoy en Ezequiel 28, verso 12. Y después bajamos al 17 y dice: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Este resplandor significa esplendor, belleza, la manera en que brillabas. Y has tomado, por causa de tu belleza y tu poder y tu esplendor y tu brillo, has tomado la sabiduría de Dios y la has volteado para ti mismo. Has sido corrompida. La corrompiste para hacerte tú grande y brillante. Dios le dio a Lucifer sabiduría para que hiciera grande a Dios. Dios le dio a Lucifer sabiduría como un querubín cubridor, con esas alas santas para cubrir y guerrear contra cualquier cosa que viniera a desafiar la santidad de la ley de Dios. Este era el propósito de Lucifer, ser el querubín cubridor para cubrir el arca de Dios, el trono de Dios. Y Dios le dio la sabiduría para hacerlo. Cualquier sabiduría que no está proyectando a Dios está torcida. Cualquier sabiduría que no lo está poniendo a Él en su lugar es corrupta, es mundana, carnal y demoníaca. ¿Puedo tener un amén? Puede que no lo veamos ahora, pero estoy orando para que lo vean. Estamos llenos de estas sabidurías, estamos envueltos, operamos por ellas sin darnos cuenta que la sabiduría que es de este mundo y que es carnal, y esta sabiduría que es diabólica, inspirada por los demonios o corrupta, se ha volteado para mí. Siempre se trata de mí. Siempre se trata de hacerme a mí más grande, hacerme conocido. Pero la sabiduría de Dios siempre va a hacer que Dios sea conocido. La sabiduría de Dios siempre va a mejorar al hombre. Esa verdad, esa persona, esa situación, pero en el centro de todo siempre va a estar Dios. La sabiduría de Dios nunca se va a tratar de ti, acerca de ti. Escucho esto muchas veces a través de mi ministerio cuando trabajo con gente, como un esposo va a decir de su esposa, o la esposa acerca del esposo, o la mamá de la hermana, o un hermano en la iglesia, y van a decir: bueno, tengo que decir esto, porque sentí que me dio las palabras correctas para decir, y las palabras eran proyectarse a sí mismos y cortar al esposo, o la esposa, o el amigo, o el hermano, o la hermana. No, discúlpeme, eso no era sabiduría divina. Acabas de matar a alguien. Dios puede matar porque Él puede dar vida, pero tú no tienes derecho de matar porque no puedes dar vida o hacer la vida. Dios me puede matar porque Dios puede traer la vida de regreso a mí, pero yo no tengo derecho a matarlos a ustedes con mundana, carnal o sabiduría demoníaca. Solo Dios tiene el derecho de matar, porque solo Dios tiene el poder para darle vida otra vez. ¿Está claro lo que digo? Necesitamos ser cautelosos sobre cómo tratamos con cada una de ellas. Y voy a estar estampando y recalcando palabras, no nada más en esta lección, porque esta va a llevar a más lecciones, pero estoy insistiendo porque es importante.
las palabras contrarias o de cualquier tipo que consideramos que son sabiduría, tenemos que dejarles saber que sepan, tenemos que decir, tengo que hacer esto, porque sentimos como que tenemos algo sabio para decir. Y al final del día, lo único que tratábamos de dejar claro era que nuestro punto era el correcto. ¿Y de qué se trataba? Pues de mí. ¿Tiene sentido lo que digo? Necesitaba mostrarles esto antes de ir a la sabiduría de Dios, porque debemos conocer la diferencia cuando ustedes creen que tienen sabiduría, cuando tienen algo que es carnal o demoníaco, porque no lo estamos identificando. Pero vamos a poder identificarlo cuando vengamos con una palabra para alguien. Siempre chécate antes. ¿Esto está honrando a Dios o me está honrando a mí? Esta sabiduría de que me está promoviendo a mí es mi conocimiento mundano, la proyección de mi carne, o es inspirado para promoverme a mí mismo, mi trono, mis alas, mi propósito, mi ministerio, o se trata de Dios y traer el amor y la vida y la luz y la paz y el gozo y la armonía al pueblo de Dios a través de las palabras de sabiduría. Me encanta. Gracias, Jesús. Bueno, espero que haya quedado claro. Gracias, Señor. Bueno, continuamos leyendo en estos versos. No, esperen. Regresemos a Santiago. Regresamos a Santiago. De regreso a Santiago, capítulo 3. Estoy de regreso en el capítulo 3 y vayamos al 15 y 16. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Esas son palabras pesadas. Así es. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay envidia y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Estas cosas atraen demonios, atraen poderes demoníacos a tu vida, a tu casa, a la iglesia, en donde hay contención y envidia ocurriendo entre el pueblo de Dios. ¿De qué se trata esta contención? De nada. ¿Por qué tiene que haber envidia? Yo soy un creyente fuerte y firme de que si Dios se ha propuesto para que hagas algo y tú eres un vaso que tiene la voluntad de rendirse a la mano del Maestro, Dios te va a poner exactamente donde tú quieres y no va a haber humano que se pueda parar en tu camino. Sí, tal vez tendrás que rodearlos o volar o correr por tropas y brincar todos los muros para llegar a ese punto, pero vas a llegar a ello, porque no hay humano que pueda pelear contra el plan de Dios para tu vida, excepto tú mismo. Nadie más puede hacer eso. Y si alguien te está impidiendo tu progreso, Dios va a patear a esa persona, lo va a remover de tu camino, a removerlo, para que su propósito pueda ser cumplido en ti. Así que, ¿por qué envidiar? No hay nada que envidiar. ¿Por qué traer pleito y contención a tu vida o a la casa de Dios? No hay nada por qué contender. Pleitemos para continuar hacia adelante. Es bueno tener gente como ejemplo. Dios da eso en esta iglesia. Dios da gente como ejemplos. Recuerdo haber crecido como joven, donde cierta gente era traída a mi vida y yo decía, yo quiero ser como ellos. Y me esforzaba por eso. Y lo seguía su ejemplo hasta que era tiempo de moverse a otro lado. No haga de nadie un ídolo.
Empecemos a hacer a las personas Dios, por eso nos quedamos cortos. Ahí está el peligro. Pero Dios da ejemplos. Jesús fue un ejemplo. Él le dijo a sus discípulos, les he dado ejemplo. Deberían hacer como yo he hecho. Así que es bueno mirar a la gente en la que tú puedes confiar y que sabes. Pablo dijo, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Así que no es problema. Pero cuando empezamos a poner esta gente en pedestales, espero que estén caminando a donde yo estoy tratando de guiarlos, pero yo no soy su Dios. Nunca voy a ser su Dios. Yo no puedo hacer por ustedes lo que Dios puede hacer. No tengo las respuestas, ni siquiera tengo las respuestas para mi vida. Todos estamos caminando junto y jornada juntos, pero Dios pone gente en su lugar y en sus posiciones. Él tiene un espacio para cada uno. Yo he estado tratando de enseñar esto a la iglesia por meses en el último año. Encuentren su lugar y pongan su talón firme y háganlo. Bueno, continuamos a lo siguiente, verso 17. Aquí viene la sabiduría de lo alto. Miren la diferencia entre la sabiduría mundana, carnal y demoníaca en contra de la sabiduría de lo alto. Mas la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría inspirada por el Espíritu de Dios, la sabiduría que viene a ti como un don de Dios, es primeramente pura, después pacífica, es modesta, es benigna, está llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Alguien diga amén. Estas son las características de la palabra de sabiduría. Veámosla otra vez. Pura, limpia, derecha en su expresión, en servicio, no es tocada, es santa. Estamos en la página 8, si me quieren seguir ahí en sus notas. Es pacífica. Trabaja para traer paz, no contienda ni guerra. Resuelve los conflictos y trabaja por la unidad. Es gentil, modesta. Hemos estado ahí en donde empieza uno a hablar y empieza el pleito. Y ves una persona y dices, ay, pensé que estaba con Dios diciendo lo correcto en el momento correcto, pero no hay gentileza ni misericordia, ni frutos, ni misericordia, nada de estas cosas. Era mundal, carnal y demoníaca, inspirada por el demonio. Quisiera que todos escucharan esta lección. ¿No es poderoso? Gracias, Señor. Así que es pacífica, modesta, gentil. Trabaja para hablarle a otros con preocupación y respeto. La sabiduría es fuerte como el acero, no se rompe, no cede, pero es suave como el aceite. La sabiduría es dura. La sabiduría es verdad. La sabiduría va a permanecer, pero es gentil, suave. Es benigna o se puede llegar a ella con facilidad, no da miedo. No da miedo la sabiduría de Dios, es muy bueno. Llena de misericordia, demuestra compasión, lástima y perdón. Y está llena de buenos frutos, que revela los frutos del Espíritu. No juzgadora ni fingida. No juzga parcialmente. No trata a otros con parcialidad para su beneficio. Es justa. Y tampoco tiene hipocresía. No es falsa. Es sincera y es real.
no le dice una cosa al hermano Jean y luego otra cosa al otro hermano, porque dice, oh, ¿por qué estás diciendo estas cosas así? Bueno, gracias, Jesús. Ahora, a un punto muy importante. ¿Me estoy tardando mucho? ¿Estoy bien? Vayan conmigo a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Ahora, la palabra de sabiduría, estoy llegando a la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es un don de Dios. No es algo que tú puedes obtener a través de mucho estudio o a través de cosas por las que pasas en tu vida. Hola. Dije, la palabra de sabiduría es un don de Dios, no es algo que es obtenido a través de mucho estudio. Puedes estudiar la palabra de Dios de principio hasta el fin y no ser sabio. Tampoco es ganada porque has pasado por muchas circunstancias en tu vida. La gente dice, oh, me están saliendo canas aquí, estoy siendo más sabio. No, eso es un error. Puedes pasar por muchas cosas en tu vida y todavía ser un tonto. Yo conozco gente que ha pasado por muchos dolores de corazón, traumas, rechazos, dolores, sufrimientos, todo tipo de cosas. Todos conocemos gente así. Tal vez somos una de ellas, pero no son sabios. Todavía son necios. Mire a gente que va por cosas como estas en la vida y ve sus vidas y dicen, oh, he pasado por tanto, o ha pasado y debe ser muy sabio. Y nos volvemos más viejos y empezamos a tener canas. Y le digo a mi esposa todo el tiempo, solo hay una cosa que yo quiero que la gente diga de mí mientras me pongo más viejo y mi cabello se pone más gris. Solo hay una cosa que quiero que la gente diga y él es un hombre sabio. Por eso quiero ser conocido. Quiero ser conocido como un hombre sabio. No necesito ser poderoso, ni grande, ni bueno en esto o aquello, pero quiero tener sabiduría. Y un jaguar. Sí, tener un jaguar. No nos olvidemos del jaguar. Creo que tal vez la sabiduría me va a llevar al jaguar. Pero esa es sabiduría terrena, le dijeron. Buen pensamiento, dijeron. Ahí va un hombre sabio en un jaguar negro. Gracias, Jesús. A ver, ahorita regresamos ahí a Proverbios. Regresemos a Salmos. Vamos primero a Salmos 111. La sabiduría verdadera, la sabiduría de Dios, es ganada al temer al Señor. La sabiduría verdadera de Dios es ganada al poner a Dios en medio de las circunstancias. Cuando es el centro del dolor, del trauma, de las cosas por las que pasas por tu vida. Leamos esto. En el Salmo 111, verso 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen a aquellos por obra. Y regresemos a Proverbios 1. Gracias, Señor. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esa palabra enseñanza significa reprobar, castigo. Significa
Que se te dé una advertencia significa ser restringido, significa corrección y disciplina y doctrina, doctrina pura. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los insensatos desprecian el aprender lo que Dios les quiere enseñar cuando están pasando a través del dolor, cuando están pasando por el trauma. Verán, tú no puedes tener sabiduría solo porque atraviesas por algo. Tienes sabiduría porque temes, reverencias, honras el nombre del Señor como el que te puso a través de ese algo. ¿Está claro? Estás pasando por los dolores de la vida. Dios te está dando instrucción, disciplinando, enseñando, mostrando, revelándote algo. Pero la sabiduría solo viene cuando tú empiezas a reverenciar y a temer y a honrar a aquel que te puso allí. Puedes pasar por todo eso y salir como un tonto ciego y sin obtener nada y haber desperdiciado grandes porciones, si es que no toda tu vida, porque te rehusaste a recibir la corrección, te rehusaste a tomar el enjuiciamiento o la doctrina o el aprendizaje o lo que sea que haya sido de estas cosas o características de instrucción que Dios está tratando de darte en las diferentes situaciones. Pero la sabiduría va a ser ganada. El principio de la sabiduría es que si temes al Señor, vas por la vida y le dices, este eres tú, Dios, te acepto en esto, te reconozco en esto, en todos tus caminos, reconócelo a Él. Eso quiere decir en todas las cosas, si caminas por aquí o por allá, en todos tus caminos, reconócelo y Él enderezará tus veredas. Y ganas la sabiduría para hacer lo que Él quiere que seas. Así que puedes pasar por todo eso, puedes estudiarlo todo, puedes leer libros, ir a la escuela bíblica, alcanzar tu Biblia, memorizar escrituras y todavía ser un idiota. En cuanto a la sabiduría que es de Dios, porque tu reverencia no está puesta en Dios. Él no es al que pones en el lugar como Dios, sino algo más. Hay otra razón. Yo he trabajado con muchos ministros que van a estar conmigo y les encanta decirte lo que saben. Así que van a empezar a compartir todas sus revelaciones. Recuerdo cuando estábamos en una iglesia en un país una vez y le pedí al hermano que pasara y orara. No sé si tenía que ver con la palabra o con el servicio. Le dije, ore por la palabra. Y él oró como 10, 12 minutos y oró todo lo que sabía. Predicó y Señor, tu palabra dice y gracias de que nos has enseñado en tu palabra y en la escritura y citó a Santiago 3 y 2 y yo dije, nada más te pedí que oraras por la palabra. Y sí, oró por la palabra, pero citando todo lo que él conocía. Estaba toda esta proyección. ¿Era sabiduría? No. Era necedad. Una persona habla tanto de sí mismo y todo lo que saben y lo que han hecho. Eso es un tonto. A menos que Dios esté en ello. A menos que Dios sea el que está en la palabra de sabiduría que tú estás. Pero toma nota que nunca va a ser poner la luz sobre ti mismo. Espero estar siendo claro. Creo que me estoy repitiendo mucho. Bueno. Proverbios capítulo 1, verso 7, ya leímos. Vayamos a Proverbios 10, Proverbios 10. Gracias, Jesús. Proverbios capítulo 10, verso 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos. ¿No es poderoso? Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios, por falta de entendimiento,
mueren. Wow. Ese es un verso poderoso. Los necios mueren, les falta vida, les falta aliento espiritual por causa de la falta de sabiduría, la falta de conocer la verdad para este momento, saber la sabiduría para este momento, cómo actuar, cómo reaccionar, qué decir, qué no decir. Este es el don de la palabra de sabiduría. Y una vez que tienes esto obrando y moviéndose en tu vida, te vuelves muy consciente del hecho de que esta es sabiduría que está más allá de ti, que no es generada en ti mismo. Sí, Dios controla cosas de tu vida que has aprendido, que has estudiado, o cosas por las que has pasado en tu vida. Dios va a traer de eso a jalar. Pero tienes que ser consciente del hecho de que la palabra que ha sido hablada, que ha sido soltada de tu boca, ha sido inspirada fuera de ti. Viene de una fuente diferente. Y esto es la cosa con la diferencia entre la sabiduría de Dios y la del mundo. Es la fuente, de dónde es generada, de dónde estuvo la inspiración. Hemos tenido muchas veces en las que aconsejamos gente, te sientas con ellos y cuando vamos a casa ella me dice, oye, le digo a ella, o viceversa, esa oración que dijiste, ¿de dónde salió? Y yo digo, no sé, fue poderoso. Y yo digo, bueno, esa es palabra de sabiduría. Es algo en el punto que Dios saca de tu boca que trae vida. Bueno, capítulo 14. Que Dios nos dé este don. Oremos por ello. Seremos la iglesia más sabia en Clarksville. Sabiduría carnal. Gracias, Señor. Estoy en Proverbios 14, en el verso 8. La ciencia del cuerdo es entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. La sabiduría del prudente es entender su camino. ¿Dónde está caminando? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su llamado? Etcétera. Bueno, estoy tratando de apurarme porque no voy a regresar a estas cosas. Brincamos algunas páginas. Vayamos a la última página, página 11. Por eso les doy notas para que vayan a casa y las lean ahí. Y las escrituras y las estudien. Gracias, Señor. ¿Están aprendiendo algo? Bueno, déjenme darle aquí al final algunos ejemplos de la operación de la palabra de sabiduría. ¿Cómo se ve la palabra de sabiduría en operación actual? Vayamos al libro de Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y por supuesto Jesús mismo es sabiduría, no deberíamos estar asombrados. Todo su ministerio fue sabiduría, sus respuestas fueron con sabiduría y podemos ir por todos los evangelios y sacar sabiduría por todos lados. Solo recogí algunos. En Lucas 6, verso 7, y le acechaban los escribas y los fariseos si sanaría en sábado, por hallar de qué le acusasen. Mas él sabía los pensamientos de ellos. Esa es la palabra de sabiduría. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dice, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Esto era sabiduría en movimiento. Él sabía que ellos no podían responder a esto. ¿Qué estaba haciendo? Estaba dando vida. Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada.
Rápido, Lucas 21. Dejé claro el punto. Este es uno de mis principales puntos esta tarde. De que pueden saber mucho y pasar por mucho, pero eso no te hace sabio. Lo dejé claro. Todos hemos pasado por cosas en nuestras vidas y Dios ha sido el autor de todo eso, pero viene de Él. Él es el que lo ha determinado, tu vida, tu destino. Se ha propuesto estas cosas en tu camino para traerte a donde Él te ha llamado a que estés. Entendemos eso. Así que pasamos por cosas en nuestra vida que podemos tanto aprender de ellas y poner a Dios en el centro de ello a través de nuestro respeto y temor de quién es Él, o podemos rechazar eso y no ganar nada de sabiduría. ¡Qué desperdicio de vida! Bueno, solo quería que quedara claro. ¿Está claro? Ok. Estoy en Lucas otra vez, capítulo 21, y veamos. Y empezamos en el verso 12. Mas antes de todas estas cosas, os echarán mano y perseguirán. Eso se trata de los tiempos finales. Entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Apenas estamos por ver esto. Créanme, va a ocurrir. Vamos a ser llamados delante de magistrados para pararnos por la verdad. Tenemos que no ceder y no seguir al anticristo, sino permanecer por Dios. Va a llegar un día en los Estados Unidos de América, como está pasando en muchas partes del mundo, en donde si te paras por la verdad y la justicia, vas a ser llamado a los magistrados y vas a ser llamado a las sinagogas o iglesias, en donde vas a ser reprendido o vas a ser puesto en prisión por causa del nombre del Señor. Miren esta dama aquí en Kentucky que dijo: yo no voy a firmar ese documento para una pareja gay que se case, yo no lo voy a hacer. La pusieron en prisión. Esta es una muestra de cosas que se aproximan. Así va a ser. Y después fue soltada por causa del público, pero después no va a haber tal cosa porque el público va a estar diciendo: crucifíquenlos. Se acercan estas cosas y Jesús lo predijo. Verso 13: y os será para testimonio. Eso significa que esta va a ser tu oportunidad para testificar. Va a ser tu oportunidad para hablar la verdad. Verso 14: poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder. En otras palabras, si entro en esta situación, ¿qué voy a decir? Tal vez voy a estudiar algunas escrituras, debo aprender esto y lo otro. No hay nada malo en eso. Sí debemos estudiar la palabra de Dios. Dios nos dice que estudiemos su palabra. Tenemos que leer, meditar, memorizar. Tenemos que ponerlo en los corazones. Absolutamente. Estoy hablando del otro lado de la balanza, en donde eres puesto en una situación que tú no creaste, eres puesto en una situación bajo presión, eres puesto en una situación que no determinaste, no veías que venía, y Jesús dice: simplemente ponlo en tu corazón, no trates de decidir qué vas a decir. Verso 15: porque yo os daré boca y sabiduría. Gracias, Señor, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Esta es sabiduría de lo alto. Sabiduría que nadie puede decir: no, esto no está bien, eso no es verdad. Va a ser tan poderosa, va a ser tan directa como una espada saliendo de tu boca. Ellos no van a poder resistir o contradecir la verdad. Es el tipo de sabiduría de la que estoy hablando. La sabiduría que trae vida. Bueno, vamos rápido a Hechos, capítulo 23. Gracias, Jesús. Verán, este es el tipo de sabiduría que necesitamos entre los hermanos, en el servicio, en nuestra casa, en nuestros trabajos, en la tienda, en el avión.
La necesitamos en donde quiera que estemos. Y vaya que necesitas sabiduría en el avión, porque si no, te sacan de ahí. Esa es otra historia. Hechos 23. ¿Todos están conmigo? Bueno, Pablo estaba trayendo delante de los fariseos y seduceos que lo estaban persiguiendo. Y dice aquí, en el verso 6, entonces Pablo, miren esta palabra de sabiduría tan grandiosa. Entonces Pablo, sabiendo que la una parte era de saduceos y la otra de fariseos, eran los fariseos y saduceos se odiaban. Eran dos sectas religiosas muy diferentes. Los saduceos eran muy ricos, prominentes, gente prominente de la ciudad. Tenían la mayoría del Sanedrín, como el Senado en esos días. Eran poderosos, creían en el Antiguo Testamento, por supuesto, en la Torá, pero no creían en la vida después de la muerte. No creían en un mundo espiritual, no creían en ángeles, no creían en la resurrección. Los fariseos, por el otro lado, eran de clase media, eran minoría. Y ellos también creían en la Torá, pero también tenían una Torá oral. En otras palabras, esta era la gran pelea entre fariseos y saduceos. Los fariseos no nada más tomaban la Torá, sino que la interpretaban. Y por eso los fariseos siempre estaban haciendo leyes. Eran seguidores de leyes, porque tenían ley oral. Bueno, esto significa esto. Así que siempre estaban estirando las cosas y cambiando la Torá para que significara algo que nunca fue original. Y tenían 613 leyes de los judíos, que ya no tienen nada que ver con la Torá. Pero aún hasta estos días, los judíos ortodoxos, que toman sus raíces de los fariseos, los saduceos ya no existen, salieron del lugar cuando Titus destruyó Jerusalén. Ya no hay mención de los saduceos, pero los fariseos continuaron y terminaron en estos judíos que vienen de esta rama de religión. Y el judaísmo en estos días, hasta estos días se agarran a todas estas leyes y regulaciones y libros, y ellos afirman, dicen que tú puedes interpretar la ley de manera que tú quieras. Por eso hay tantas sectas de judíos. Todos tienen sus propias creencias. Y suena un poco como a la cristiandad, ¿no? Estoy diciendo todo esto para decir que Pablo estaba sentado ahí y se da cuenta y dice, tengo dos lados aquí. Ellos lo estaban atacando a él, lo querían matar, lo querían destruir ahí ese día. Pero él dice, aquí viene la palabra de sabiduría. Y ve a los saduceos, y ve a los fariseos, sabe que se odian. Cuando él voltea toda esta cosa y la alejo de mí, la pongo sobre ellos. Entonces Pablo, sabiendo que la una parte era de saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo. Esas 4 palabras fueron la palabra de sabiduría. Y los fariseos dijeron, ¿eres uno de nosotros? Y los saduceos dijeron, no, ¿qué? Y ahí está esa contención. Soy fariseo. Hijo de fariseo, era hijo de un fariseo prominente. Pablo dijo, yo soy fariseo de fariseos. Él asesinó al pueblo de Dios. Él se paró ahí mientras Esteban estaba siendo apedreado. Este hombre era un fariseo. Así que empieza a dar su genealogía. Yo soy fariseo, hijo de fariseo, de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado. Él sabía exactamente qué darles, porque él sabía que los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí.
Así que tú me van a cuestionar porque creo en la resurrección. No, fariseo, yo estoy con ustedes. Yo creo en la resurrección. Y ese fue el fin de todo. Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida. Palabra de sabiduría. Él salió de ahí. Salió de ahí vivo. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Cómo funciona esta cosa? ¿Les puedo dar una más? Casi terminamos. Juan capítulo 8. Esto es lo que conocemos muy bien, pero quería mencionarlo porque es muy poderoso. Juan capítulo 8, verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio, dícenle: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles: aquí está la palabra de sabiduría. El que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. ¿Ven lo que digo? Él no entró en la pelea, no se metió en el mundo contencioso, no habló de la ley, simplemente una palabra de sabiduría, y derrotó a toda esa explosión. Empezaron a caer las piedras, todos se alejaron y fue dejado Jesús solo con la mujer. Es poderoso. Esta es la palabra de sabiduría. Mateo 21. Y tal vez esta sea la última. Está ahí en sus notas, eso que necesita. Alabado sea el Señor. Mateo 21 y verso 23. Y como vino al templo, llegáronse a él cuando estaba enseñando los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os preguntaré una palabra. En otras palabras, la sabiduría vino en forma de pregunta. Yo también os preguntaré una palabra. La cual si me dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. Y ahí continúa. Así que díganme, hablemos de Juan el Bautista, ¿sí? Eso lo dio como una fuente. Dijo, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí, diciendo: si dijéremos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra de sabiduría. Y ese fue el final de todo. Sin lucha, sin pelea, la palabra de sabiduría siempre trae paz. Difumina las actitudes explosivas y las actitudes. La palabra de sabiduría va a salir de ti de tal manera que ni siquiera te va a mostrar a ti, porque no es algo que tú practiques, no es algo que hayas aprendido, no es algo que leíste en un libro, no es algo por lo que has pasado, aunque Dios va a sacar de estas cosas, pero es algo que es inspirado por Dios, de Dios, es un anuncio divino en la situación, en el momento, que trae gloria a Dios. ¿Estoy siendo claro con esto? Gracias, Señor. Oremos que Dios nos dé este don.